Hola, el propósito de este canal que estoy abriendo es esencialmente compartir con ustedes. Es como decir una prolongación de mi página El Andariego, al cual, para que ustedes se den una idea más completa, les recomiendo que le echen una miradita a todos los artículos que hay ahí desde el año 2009. El Andariego WordPress lo pueden buscar por página de Ricardo André por Google y aparece Andariego WordPress. También tengo la página de Lichín, www.iching.cl, y el canal de YouTube Ricardo André, Ichín André, el canal de YouTube para que vean los videos con respecto a Lichín. Y también, si quieren ver temas que vamos a abarcar en estas sesiones, varias que irán apareciendo, los asuntos más profundos de la espiritualidad. Y ahí también recomiendo visitar la página El Gran Fundamento, www.elgranfundamento.org. Y ahí hay una página, una revista que se llama El Gran Fundamento, para que tengan un contexto también de lo que vamos a compartir acá. La mayoría de las personas generalmente nos conocemos a través del Lichín. A partir del año 91 yo comencé a hacer clases y consultas de Lichín acá en Chile, y posteriormente en Colombia, en Argentina, en Bolivia, y sacando las estadísticas, los primeros años, entre el 91 al 2001, más o menos, los 10 primeros años, hubo un tiempo, sobre todo los años 95, 96, 97, 98, 99, en donde las consultas y los talleres eran asiduos sobre Lichín. Llegaba a hacer 8 o 10 consultas diarias por cerca de 2 años. Luego las reduje a 5 consultas diarias, luego a 3 consultas diarias, y talleres prácticamente al año habían 3, 4, 5 talleres. Algunos eran constantes, permanentes, se formaron incluso círculos de Lichín. Y haciendo una estadística general conservadora de las personas a las cuales se hicieron consultas en todos estos años, tengo un cálculo más o menos de unas 6.000 consultas. Algunas se repitieron varias veces, un par de veces. En total yo creo que son alrededor de 4.500, 4.800 personas que recibieron consultas directas, aparte de las consultas por internet, por correo, etc. Y en talleres también saqué un cálculo, más o menos unas 500 personas habrán recibido talleres en todos estos años en forma directa. Y por el canal de YouTube, bueno, muchísimas más, varios miles. Y esa ha sido mi contribución con el Lichín y para el Lichín. Mi contribución porque nunca he pretendido convertir nada de lo que yo he vivido o lo que yo he aprendido y lo que yo he enseñado en una panacea, en algo absoluto, sino que una forma de poner al servicio de los demás algo que nos hermana. En el caso del Lichín, mucha gente quiere entender el Lichín y yo aporto con lo que yo he comprobado. Y esa es la pauta. Mi vida se ha movido por 3 rieles más o menos establecidos: la política, el periodismo y la espiritualidad. En los 3 he aprendido algo en común: que uno nunca tiene que aferrarse a una propia verdad ni enamorarse de las propias ideas, sino hasta cuando las comprueba. Y eso en periodismo es una ley. El verdadero periodismo, no digo el actual, que es la posverdad y todo ese tipo de cosas, que es una especulación. El verdadero periodismo comprueba las fuentes y verifica que los hechos sean reales. La sabiduría dice que ninguna verdad
se aferra por la persona si no es hasta 3 veces enseñada, y ningún maestro puede dar por sentada una enseñanza si no la ha repetido 3 veces. Y parece ser que no solamente en el I Ching repetir 3 veces la enseñanza, sino que el discípulo ponerla 3 veces bajo su observación y su comprobación es una norma que vamos a ver en muchos textos de sabiduría espirituales, ¿no? 3 veces le pregunta a Cristo a Pedro si lo ama, 3 días duró el hecho de el 3 días, 3 veces, parece ser una norma. Y 3 veces puede significar de que yo adquiero algo que me gusta, lo cual yo creo, lo cual estoy descubriendo. Pero en ningún caso enamorarse de la primera idea y considerar que lo que yo ya sé es todo lo que tiene que saberse. Y ese es el gran error que toda la sabiduría, tanto del budismo como del I Ching, critican, porque esas verdades son unilaterales, son enamoramiento de las propias ideas. Esa idea tiene que ser verificada, y la verificación que uno tiene que hacer es indagación, es investigación. Y una de las claves para entender todos los aspectos espirituales, incluso verdades tangibles, históricas o hechos concretos que están sucediendo, es no quedarse con la primera información. Y eso tiene una implicancia, que es una disciplina personal de ir a indagar o comprobar los elementos que uno considera válidos o que a uno le importan o que son verdades que uno quiere asentar para propia forma o formación. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, cuando tú conoces el I Ching, o tú conoces al Buda, o tú sabes algo del Krishna, o tú supiste algo del Cristo, o tú supiste algo de X, tú en un primer momento que puedes quedar ilusionado o idealizas o te entusiasmas y quedas impresionado con una primera lectura, con una primera enseñanza. Eso es lo que se llama el estado de enamoramiento de la propia idea. Luego tú tienes que dejar pasar el tiempo y comprobar si esa idea tú la estás entendiendo y la estás aferrando en su profundidad, en su fondo, en su fuente, en su raíz. Y aquí hay un ejercicio que es altamente recomendable y que desgraciadamente yo cada vez que lo he aconsejado un poco no ha caído muy bien, porque generalmente se quieren cosas rápido, sin mucho trabajo, ¿verdad? Y sin mucha disciplina y poca rigurosidad. Una vez que yo conozco algo, por ejemplo el I Ching, pongo ese ejemplo que es lo que más la gente me asocia con aquello, pero yo lo he aplicado a todo. Yo tengo que, una vez que yo entendí que existía una cosa como esta y que me maravilló y que me gustó y que quiero entenderla y que la quiero aplicar, en lugar de quedarme con la primera idea y después inventar lo que yo crea que es y tomarlo según lo que yo crea que tiene que ser y indagar de acuerdo a cómo yo lo voy sintiendo, yo hago un ejercicio mucho más serio y es entender la fuente para, si el I Ching, quiero saber qué dice el I Ching del I Ching, qué dicen los que hicieron el I Ching, de qué se trata, para qué sirve, qué es, cómo se usa, cómo nació, bajo qué leyes está, cuál es la forma correcta de relacionarse con él. Entonces, si yo leo una introducción antiquísima, que es uno de los pocos textos antiguos que quedan de los primeros originales del I Ching, hecho en el año 1100 por Woguan, dice: el I Ching fue una fórmula entregada por los dioses a los hombres para que los hombres ayudasen a la creación de los dioses. Según la leyenda, que luego se ha verificado que de leyenda tiene poco y de historia bastante, Fuxi fue el gran inspirador de esta fórmula y fue el fundador del primer imperio que se consideró mítico por mucho tiempo, porque en realidad hoy día históricamente está comprobado, y que es el Imperio Dorado. Y él es el que recibió las primeras tablas con los símbolos, los números y los cálculos matemáticos del I Ching.
Por lo tanto, si yo tengo que entender que originalmente el I Ching son una serie de fórmulas, de símbolos, de números, de matemática, y que tiene una fuente que no es de este mundo, porque cuando dicen que los dioses se lo entregaron a los hombres, o cuando Fuchi se elevó al cielo para comprender las leyes del cielo y de la tierra, yo puedo decir, yo no creo en esas leyendas, yo no creo en esos misticismos, por lo tanto yo voy a tomar el I Ching como yo quiera, o desde la parte matemática, o desde la parte filosófica, o yo voy a hacer teoría en base al I Ching, o yo voy a hacer experimentos en base al I Ching. Ok, tú puedes hacer lo que tú quieras con las cosas que tú tienes en tus manos, pero todas las cosas, las importantes, las trascendentes, como por ejemplo como el I Ching, están originadas en algo y para algo. Tienen un porqué y tienen un para qué. ¿Dónde está la seriedad de el que se introduce en esta disciplina? Asumirla, tomarla desde lo que la fuente dice que es. Si la fuente dice que es un oráculo, y que es un oráculo entregado por los dioses para que los hombres asciendan al camino medio, al camino superior, para que entiendan a los dioses y sepan las leyes y comprender mejor las leyes de la tierra, si ese es el propósito fundamental, y sobre eso posteriormente discípulos que se convirtieron en maestros, en santos y sabios, han dejado una herencia con respecto a cómo tratar este oráculo, cómo meditar con este oráculo, cómo llegaron ellos al camino medio, cómo ascendieron al macrocosmos, cómo establecieron el orden aquí en la Tierra, el orden del Jade de las alturas. Si ellos tienen un itinerario, tienen una historia, mucho antes que nosotros en Occidente supiéramos que esto existía, muchos siglos antes. Por lo tanto, hay una cultura y hay una forma de vida, hay una visión del mundo y del macro y del micro que por milenios tuvo como base esta enseñanza. Prácticamente toda la enseñanza hoy día conocida como la cultura china, que no es solamente china, ¿verdad? La medicina, la visión abstracta de la vida, etcétera, está en base a esta enseñanza. Leyes como la ley de los cielos, la ley de los números, la ley del yin yang, que fue fundamental en todo el concepto de la macrovisión de los chinos, la visión macrocósmica de no solamente los chinos, sino que en general todo lo que influenciaron ellos, Japón, Corea, etc. Son fuentes de la medicina, de la cultura, de la filosofía de vida. Y si son esas las fuentes a las cuales se refiere, por ejemplo, un texto como el I Ching del que estamos hablando, ¿qué tengo que hacer yo? Que he encontrado el I Ching, en mi caso, en el año 75. El primer enamoramiento, oh, qué increíble, maravilloso, cómo se usa, cómo se tiran las monedas, me da respuesta, bien, qué bueno, no lo entiendo, etc. Pero luego viene aquella fase en donde tú dices, bien, ¿de qué se trata? ¿Qué tengo en mis manos? ¿Cómo se gestó esto? ¿Cuáles son sus principales objetivos? ¿Cómo otros que se formaron con esto concluyeron, elaboraron o hoy día aconsejan? Ir a la fuente significa estudiar la historia, ver la influencia que esto tuvo, ver cómo se usa, cuál es el mejor modo para tratarlo. Ya, esa indagación, ¿verdad? Además, tiene, en el caso del I Ching, como en todas las cosas espirituales, tienen una gran llave, que es que tú lo puedes ir comprobando y viviendo internamente tú. Si yo voy entendiendo, porque estoy indagando, pero además yo comienzo a conversar con el I Ching. Cuando a Carl Gustav Jung le pide Virgen, su amigo, que haga la introducción de su primera versión del I Ching en 1921, Jung lo que hace, dice, yo me siento poca cosa ante el maestro y le voy a preguntar al I Ching que me diga qué debo decir de él. Si ustedes van a ver el libro de Richard Virgen, van a ver esta que le estoy diciendo.
y el I Ching le responde con el pozo. Y dice, yo soy un pozo, depende cómo saquen agua de mí, etcétera, etcétera. Y se presenta a sí mismo como un pozo. Jung entiende entonces que dice, yo estoy hablando con un libro vivo, que está en condiciones de presentarse a sí mismo, ¿verdad? Y de descifrar situaciones o personas o casos en forma objetiva, muchas veces con una profundidad que a él le llama profundamente la atención. Siguiendo ese ejemplo, ¿por qué no le pregunto yo al I Ching, antes de comenzar yo a preguntar muchas cosas, qué es el I Ching? ¿Por qué llegó el I Ching a mi vida? Si yo encuentro versiones de I Ching, preguntarle al I Ching, por ejemplo, ¿esta versión es leal con las enseñanzas originales? ¿O esto que escuché que era el I Ching es correcto? ¿O practicar con el I Ching muchas veces para ir conociéndolo? Por ejemplo, ¿por qué siempre que yo pregunto por mí se me repiten ciertos signos? O yo siempre pregunto por mi emocionalidad, se me repiten ciertos signos. Por lo tanto, yo voy a estudiar el significado de esos signos más profundamente. Bien. Esa forma de tratar, estoy poniendo el I Ching como ejemplo porque es lo que más nos conocemos mutuamente. Y el compartir la necesidad de entender mejor aquella fuente que estamos consultando, o de qué es el punto que estamos tratando, o el personaje que estamos entendiendo, o la realidad que estamos indagando, para hacer de nuestra primera verdad una verdad mucho más asentada, más comprobada, porque otros la vivieron, y luego pasamos a la tercera etapa, que es que esa verdad que tú ya tienes mucho más asentada, porque entiendes de qué se trata, de dónde viene, entiendes el método, el para qué, el por qué, etc. Y luego tienes una práctica que te va demostrando errores, comprensiones, y te va ampliando el conocimiento de lo que tú estás indagando. La tercera etapa es cuando tú comienzas a profundizar sobre esta verdad, y en esa profundización empiezas a descubrir aspectos que muchas veces ni siquiera tú te propones. Simplemente la misma práctica, la misma aceptación, el modo correcto de respetar la fuente por lo que la fuente dice que es, hace que tú comiences a entender una serie de aspectos que en el camino espiritual se llaman los misterios. En algunas otras partes le llaman las llaves, es decir, que son aspectos que uno muchas veces dice, he descubierto esto sin proponérmelo, y ahora entiendo, o es un rompecabezas que se va armando, o hasta aquí no había entendido esto, ahora sí lo entiendo, se va armando. Esa tercera parte es cuando se asienta en ti y es parte tuya. Es decir, ya no es una idea, ya no es algo que te gusta, ya no es algo que estás indagando, sino que hace parte tuya. Esas tres fases son muy importantes cuando uno elige un camino espiritual, o una causa de vida, o un motivo por el cual tu vida va a transitar por esas vías y tú te la vas a jugar. Cuando tú tomas caminos que para ti son fundamentales, pero sin indagación, siempre con el enamoramiento de la idea, lo que seguramente vendrá es el fanatismo, el sectarismo, posiblemente la decepción o la renegación de la idea, incluso en convertirse justamente en lo contrario. Cuando tú has vivido los tres procesos, es muy probable que tú puedas sí desechar tus viejas ideas o abandonar una causa, pero vas a atesorar o vas a mantener los principios de esa causa. Por ejemplo, tú podrías hoy día decir, no, yo ya no uso más el I Ching, pero el I Ching me dejó algunos elementos de sabiduría, de cómo ver la vida, de cómo enfrentar los conflictos, de cómo saber retirarse de frente a las agresiones. Me dejó una serie de enseñanzas. A lo mejor yo ya no practico el I Ching, a lo mejor yo ya no indago más el I Ching, pero no renuncio a las esencias que aportaron a mi vida y que a lo mejor aplicada en la vida, en el trabajo, en mi profesión, en mi arte, etcétera, o en mis relaciones,
van a tener un tremendo aporte y me van a hacer una persona distinta. Es decir, es cierto que cuando uno adquiere verdades asentadas en la evolución, porque uno crece, madura, puede decir, esta causa estuvo bien para esa época, pero no ahora. Pero hay algo que te deja y tú nunca renuncias. Cuando hay una renegación, significa de que después de que tú fuiste, por ejemplo, un revolucionario de patria o muerte, te conviertes en un fascista amante de Mussolini. Es decir, o cuando tú eres un espiritual libre y luego te conviertes en un pastor ortodoxo. Es decir, cuando hay contrarios, cuando tú eras un fanático de la fe y te conviertes en un ateo absoluto. Esas negaciones absolutas y radicales significa de que no hubo el proceso. Ese proceso que el I Ching llama la verdad interior. Por lo mismo, ¿por qué hago esta introducción? Porque todo lo que está en la página del I Ching, todo lo que se escribió en el libro del I Ching, El Séptimo Tiempo, entre otras cosas, ya en cerca de 9-10 años hemos vendido directamente más de 500 libros. Todo lo que está en Flor de Oro, El Secreto Develado, son comprobaciones de procesos interiores y de estudios y de conocimiento y de indagación asentado en estas 3 etapas. En modo que el sacar un libro como el Tao Crístico o el I Ching u otros libros no sea un ejercicio intelectual como no lo fue, o entregar los 30 y tantos videos del I Ching no sea simplemente un desahogo egótico. Todo ha sido para compartir algo que yo he asentado a través de una práctica, de una indagación, de una comprobación. Y es fundamental la comprobación, porque una vez que tú compruebas que las cosas se van repitiendo, cuando las cosas en la vida comienzan a dar ciertos patrones, entonces esas son verdades. Cuando las cosas suceden una vez y luego no se repiten, pueden ser lo que se llaman casualidades o azares. Pero cuando las cosas se mantienen en el tiempo, bajo ciertas leyes, ley de causa y efecto, repetición de los hechos, comprobación de las 3 verdades, etc., eso va a significar de que esos son datos objetivos. Y de acuerdo a eso, tú puedes aportar. Yo creo que un médico que tiene poca práctica no puede dar clases o no puede enseñar a otros médicos. Solamente cuando tiene experiencia y ha comprobado que lo que entendió en la facultad de medicina lo llevó a la práctica y en la práctica se dio cuenta que él podía, y como él podía lo indagó y tomó posgrado y finalmente eso lo puede enseñar a otro. Nunca uno dice, yo te puedo enseñar a ser médico porque vengo saliendo de la facultad de medicina. Eso no es así en ninguna disciplina. La pregunta es, si es así en ninguna disciplina, ¿por qué en las disciplinas de sabiduría como el I Ching o en el camino espiritual los hombres pretenden simplemente dejarse llevar por sus propias ideas y especular de acuerdo a lo que quieren, a lo que les gusta o lo que necesitan? Y no existe esa disciplina de indagación, de entender qué es, de entender para qué es y para qué me sirve y cómo lo uso y cómo yo lo compruebo y cómo lo hago mío finalmente para que sea coherente. Porque si nosotros en la vida las cosas que queremos hacer bien pasan por un periodo de experimentación, de fallas, de errores, de comprobaciones, etcétera, para que finalmente digamos que somos maestros o expertos o consagrados en. Cuando un atleta ya ha pasado por todo y usa todas las técnicas, dicen esto es un atleta consagrado, este es un máster. ¿Por qué si en la vida es necesario pasar por esa experimentación en los caminos de sabiduría, en los caminos espirituales, en los caminos de trascendencia, pretendemos saber todo simplemente porque yo creo que es así y tomar
lo que yo creo que me gusta hasta cuando a mí me gusta y dejarlo botado el día que a mí me gusta? ¿Por qué no asumimos la espiritualidad, la sabiduría, como algo, como una ciencia de vida que debe ser A, conocida, B, comprobada, indagada, investigada, 3, vivida para ser la propia? Y de eso, en los distintos videos que vamos a ir entregando, es lo que queremos y es lo que yo quiero compartir con ustedes.